Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de la tercera temporada, ya tercer año consecutivo, del programa Páginas de Nuestra Historia que transmitimos y generamos en una mutua colaboración entre la Universidad de Magallanes, la Universidad Pública del Estado, ¿cierto? A través de su canal, UMAC Televisión, y también del Museo Regional de Magallanes, un museo público también del Estado, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. Un programa que ya en esta tercera temporada ha abarcado una serie de temas: geología, antropología, arqueología, literatura, arte, ¿ya? Pero este año 2020 en particular estamos tratando exclusivamente el Estrecho de Magallanes, como unidad, como hilo conductor, como la gran avenida de este gran territorio que es la Patagonia, el Estrecho de Magallanes como símbolo, como elemento inspirador en el turismo, su formación, la verdad que a través de diferentes puntos de vista. Y el día de hoy, efectivamente, nos encontramos acá, en el segundo piso del Museo Regional, en la Biblioteca Armando Brown Menéndez. También queremos agradecer a nuestra amiga, también de la casa, funcionaria de la universidad, gran artista local, mujer, Paola Besani, por acompañarnos a través de una de sus obras, ¿cierto? Que trata de acercarnos al estrecho, a la navegación, al mar profundo del Estrecho de Magallanes. Y para ello tenemos hoy día dos invitados con los cuales vamos a conversar agradablemente, dos amigos, amigos de la casa, eh, ambos profesores, y bueno, es un gusto compartir con ellos. En primera instancia, profesor de historia, ¿cierto? Con un magíster en ciencias sociales, jefe de la carrera de historia, un gran conocedor de la historia regional, local, hace cátedra de ello en la universidad, y la verdad que un referente para hablar los temas de historia local y en particular de la navegación de Magallanes, que en este año se conmemoran 500 años. Nuestro amigo, profesor Francisco Torres. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Susana, por invitarme nuevamente a tu programa. Sí, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros. Y también profesor, ¿cierto? Un profesor de historia, destacado, con casi 30 años de docencia en las trincheras de la educación pública nacional, con grandes logros. Hace muy poco obtuvo con un estudiante el primer premio del concurso de ensayos antárticos de Adrián de Gerlache, entregado por la Municipalidad de Punta Arenas y la Embajada de Bélgica. Un trabajo destacado en la educación pública local. También historiador, ha escrito varias obras, la historia del Golfo del Magallanes, también eh, un libro didáctico sobre historia regional, Magallanes desde el ayer, y su más reciente trabajo enfocado particularmente sobre los comerciantes y los inmigrantes españoles que hicieron industria y progreso en Magallanes. Recientemente he presentado una magnífica obra. Saludamos al profesor Ernesto Fernández de Cabo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Dusan, por la invitación y esperamos en este programa hablar un poquito de el tema que nos convoca, que es el viaje de Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes, efectivamente. Y para partir precisamente, el día de hoy vamos a tratar un Magallanes especial, un Magallanes más cercano. Quizás tratando, por supuesto, superficialmente, pero no profundo, las Molucas o el gran viaje en su totalidad, sino que un tema más cercano a nosotros, que es el recorrido por el Estrecho de Magallanes. Para comenzar la conversación y que nos brinde un poco de conocimiento, bueno, Magallanes, luego de cruzar el Mar del Norte, el Océano Atlántico, en una ruta con no menos dificultades, ¿ya?, por las particulares propias de la expedición, llega a Río de Janeiro, cercano a Río de Janeiro, ¿cierto?, en enero. Luego comienza a descender, buscando este paso que lo tenía en la cabeza y, y bueno, sin, me imagino, mucha certeza de que ello exista. Tiene un periplo por el estuario del Río de la Plata. Sobre este momento del Río de la Plata, Magallanes pensó que era el paso, es solo una de las alternativas que va desechando en el camino. ¿Tenía Magallanes alguna noción clara y concreta de lo que iba a hacer, de este paso, dónde quedaba? ¿O era solamente una idea quimérica que estaba en su cabeza? ¿Tú qué piensas, Francisco? Bueno,
Lo que termina pasando en el viaje evidencia que Magallanes no tenía claro dónde estaba el paso. Todo su actuar da a entender de que el paso existe, pero que no tiene clara su ubicación. Obviamente su esperanza era que estuviera a la altura de La Plata, porque la promesa que había hecho a la corona española implicaba que el paso debía ser más corto, o la ruta debía ser más corta que la ruta portuguesa. La ruta portuguesa pasaba por el sur de África. Entonces él necesitaba, casi un deseo, que estuviera donde estuviera el paso, tendría que estar a una altura más cercana a Europa que lo que estaba Cabo de Buena Esperanza en África. Entonces, cuando vio la apertura de La Plata, obviamente uno puede asumir que dentro de su corazón, ¿cierto?, se albergó la esperanza de que esto iba a ser mucho más fácil de lo que se proyectó finalmente. Imagino que también el Río de la Plata no es el Río de las Minas también. O sea, es de una dimensión, incluso para los europeos, extraordinaria y sorprendente. Podría haber sido perfectamente el paso, digo, a primera vista. De hecho, se entiende la confusión entendiendo esas características geográficas. De hecho, los barcos ingresan al delta de La Plata y es la característica de ser agua dulce la que es la pista final de que esto no es lo que ellos esperaban que fuera. Sí, claro. Oye, y Ernesto, sobre el mismo, empiezan a aparecer las dudas en el viaje, empiezan a descartarse opciones y Magallanes comienza a bajar en el continente, ¿cierto? Se va, por supuesto que el continente y la costa del Océano Atlántico se va recogiendo, ¿cierto?, hacia el occidente, lo cual es una buena pista, pero empieza a aparecer las dificultades del clima, el invierno, y se toma una decisión de hacer una pausa en la zona de San Julián, ya bajando, pero también es un lugar que particularmente tiene muchas historias, es decir, historias de traición, historias de motines, bueno, de poner en duda todo lo que hasta ese momento estaba transitando en el viaje. Efectivamente, Hernando de Magallanes, desde que parte de España, le vienen todas las dificultades. Una vez que Hernando de Magallanes era portugués y prácticamente la tribulación era española. Entonces ahí vienen las dudas de dónde nos va a llevar este hombre, a dónde nos va a conducir. Ya en el río, o sea, en San Julián, Santa Cruz, ya esto se evidencia y se produce un motín que termina con 40 condenados a muerte, con mucha deslealtad, pero Magallanes, que era un hombre que tenía muchos conocimientos y tenía capacidad de líder, logra sofocar este motín y finalmente tiene que poner mano dura, disciplina, y termina con un ajusticiado, termina también con mucha gente condenada a muerte, pero era un hombre magnánimo y le perdonó la vida a muchos de la tribulación, inclusive entre ellos a un marino que a la postre va a ser afamado, va a llegar a destino, al puerto de destino, que fue Sebastián Elcano. A él lo relegó como simple marinero, a pesar de que fue muy desleal con él. Y curiosamente, paradojalmente, Sebastián Elcano logra la fama y hoy el buque escuela de España, como nosotros tenemos la Escuela Esmeralda, lleva el nombre de Sebastián Elcano. Algo paradójico. Sí. Bueno, claro, efectivamente, Magallanes luego del motín se ajusticiaba a todos quienes estaban en su contra o quienes se habían amotinado. La expedición se iba a reducir drásticamente y también existe un número mínimo para navegar cada una de estas embarcaciones. Está complicado también en ese aspecto. Deja a dos, sí, otros que Sí. a dos los deja ahí, ¿no es cierto?, a la buena de Dios, y sigue su viaje hasta el Estrecho de Magallanes. Pero también ocurre una situación ahí en San Julián, que el avistamiento de los indios tehuelches o aóniquen, que él denomina patagones. Y de ahí nace el concepto Patagonia, que está muy mal digerido
por el vulgo, porque creen que Patagonia viene de pie grande. ¿No? Efectivamente, los indígenas, los tehuelches, tenían el pie grande, pero hay un estudio de un investigador Morales que da cuenta de que se trataba de un mito. Patagonia es un mito de un ente ficticio, mitad real, mitad ficticio, que atemorizaba a la población y que se llama Patagón. Entonces, cuando Magallanes ve a estos tehuelches de promedio 1,80 m, porque la estatura de los europeos era más o menos baja en ese tiempo, 1,65 m, ve a estos gigantes de 1,80 m y lo asocia con este mito medieval y los llama patagones. De ahí nace el concepto Patagonia, que abarca una extensión de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto?, tanto en Argentina como en Chile. Sí. Claro, Barro escribe también sobre Exactamente. este origen, la obra de teatro, bueno, esta obra medieval, Prima León, ¿cierto? Prima León, sí. Sí, interesante. Oye, Francisco, sobre lo mismo, siguiendo en este viaje que vamos avanzando, caminando hasta el hito extraordinario que es la llegada al estrecho, estamos hablando de que, por ejemplo, el proceso de ajusticiamiento a Gaspar de Quesada y a otros no se materializa con la gran cantidad de amotinados, básicamente porque estas embarcaciones llevan un número mínimo de personas que desarrollen ciertas funciones para que la navegabilidad de las embarcaciones. ¿Tenemos la mejor tecnología para esos años? Es una época de cambio, las grandes navegaciones, los aportes del Medio Oriente, de los árabes, han comenzado a fusionarse con los españoles. ¿Magallanes puede ser considerado como un reflejo de la tecnología de la época? Bueno, hay varios factores ¿Ya? ahí que entran en el mismo fenómeno y que justamente por distintas razones todos se acumularon en la instancia que podemos observar ahí en San Julián. Uno, en términos del motín, que me parece un tema interesante que comentar, los que lideraron los motines eran capitanes de las naves de la expedición de Magallanes. Entonces, eso es también lo que le permite a Magallanes que no necesita justiciar a 40 o 30, porque está justiciando a alguien que dentro de la escala jerárquica de la expedición está muy arriba. Entonces, en el fondo, lo que él está demostrando es que si está dispuesto a ejecutar, y en el caso de otros dos, a abandonar Claro que sí. a dos del alto nivel, no va a tener ningún problema en una siguiente ocasión a justiciar a todo el resto de los marinos. Entonces, un poco no necesita ajusticiar a todos, sino dejar una señal clara de que él no va a dejar que le pasen por encima. Que además, después es muy interesante porque la misma historia de la región está lleno de otros motines en otros momentos donde uno puede ver reflejos de situaciones extremas que tienen que ver con estos viajes de gente que viene a lugares que nunca nadie ha estado, no saben qué van a encontrar, se encuentran con climas nuevos, se encuentran con gigantes, que claro, el español mide entre promedio 1,60 m, el aborigen de la zona 1,75 m, 1,80 m, son diferencias significativas, ven animales que no conocen, plantas que no reconocen, el clima cambia, este no es el clima que le prometieron, que era el clima, ¿cierto?, de las Molucas. Entonces toda esa tensión se va acumulando y nosotros hemos visto distintos momentos de la región y distintas expediciones que se vuelve a repetir hechos de violencia. En términos de tecnología sí tenían muchas ventajas, pero el problema era que los líderes en navegación a nivel oceánico, por lo menos en Occidente, eran los portugueses. Pero los portugueses tenían también una competencia con ciertos sus vecinos españoles. Entonces los líderes de la expedición eran portugueses, estaban muy bien preparados, muchos de ellos ya habían estado en la meta, habían participado de la ruta portuguesa hacia las Indias. Los españoles no habían hecho ese viaje, pero tenían el problema de tener que obedecer a estos sujetos que pertenecían a otra nación. Pero la tecnología ya estaba integrada, Portugal había liderado ese proceso durante las últimas décadas, ¿cierto? Pasamos de una navegación encerrada en el Mediterráneo a una navegación que tenía que consistentemente cruzar el Atlántico y cruzar lo que después van a descubrir es el Pacífico. Pero aún así el viaje, las exigencias del viaje van a terminar superando la capacidad técnica de la expedición.
claro que sí. Oye, y sobre el... Siempre me ha surgido la duda, y Ernesto, a ver si me puedes apoyar en el tema, de estas grandes empresas españolas o financiadas por los reyes de España, total o parcialmente. Tenemos, no sé, Colón, ¿cierto? Pero genovés, soy italiano o croata o bueno, algo. ¿Croata? Varios los... Ok, ok. Allá en particular se plantea que algún origen croata puede En Croacia. tener En Croacia en se Croacia, plantea. solamente Bueno. ahí. Y bueno, un genovés que va al alero de los españoles. Este viaje también importantísimo, eh, español, pero liderado por un portugués. De repente resaltar la figura del Cano no es suplir esta carencia de algún personaje magnánimo dentro de la navegación española. Si bien las empresas mismas fueron españolas, con tecnología española, con recursos españoles, falta ese personaje fundamental, ¿o no? Bueno, Sebastián Elcano se encontró con la fama, ¿ah? Pero mérito mayormente no tuvo. Fue un marino, como lo dije anteriormente, desleal. Pero justamente la primacía de los conocimientos geográficos, de la expertise en navegación, la tienen los navegantes italianos y luego los portugueses, antes que los españoles. No te olvides del caso de Enrique el Navegante, que navegante pero nunca fue navegante, pero sí gestionó una famosa empresa para marinos, que fue donde estudiaban, que fue en Portugal, en Sagres, y bueno, de ahí nace toda esta tradición. Como decía Francisco, ellos, los primeros navegantes que empezaron en esta nueva ruta hacia el sur, hacia el sur fueron los portugueses, el Cabo de Buena Esperanza, ¿no es cierto? Bartolomé Díaz, el primero que llegó a la India, Vasco de Gama, y en fin, ahí todo ese dominio lo tenían los portugueses y luego los españoles. Inclusive cuando vino Magallanes, primero trató de que su expedición fuera financiada y la autorización la diera el rey de Portugal, Manuel, pero esa enemistad que tuvo con Manuel, con el rey Manuel, hizo que él buscara otra posibilidad, y ahí donde va, apoyado con algunas personas, va a conversar con el rey Carlos I de España o Carlos V, emperador de Alemania, que recientemente venía a hacerse cargo del trono español, 1519. Claro, efectivamente. Oye, y Francisco, sobre el mismo tema, si bien lo nombramos superficialmente, también es cierto que Magallanes tiene ese primer contacto con los pueblos originarios en el territorio, a los patagones, pero también está ese doble elemento de tener algo desconocido y bueno, querer llevarlo para mostrarlo en realidad allá. En San Julián hay una captura también de indígenas, que también es uno de los aspectos negativos del viaje, por lo menos que se relata. También la captura de un grupo, de un par por lo menos de Aoniquén, que bueno, que no sobreviven a la travesía. Pero también era eso, mostrar algo desconocido también, un nuevo mundo literalmente. Sí, y tiene que ver con ciertos elementos de cómo se organizaban estas empresas, y que también es lo que permite luego, y quizás hay que aclarar acá un poco, porque para nosotros es un poco raro ver que una expedición financiada por un reino tenga miembros de otra nacionalidad o de otro reino, pero es porque nosotros muchas veces asumimos que estas son expediciones cercanas a lo que nosotros entendemos pueden ser exploraciones llevadas a cabo por nuestras fuerzas militares. Y en el fondo estas son empresas mucho más enfocadas en lo económico. Entonces, parte del objetivo es poder validar y demostrar que tu expedición fue relevante económicamente y también proyectarle valor hacia futuro. Entonces, particularmente en la lógica portuguesa, que es la que exploró la costa africana,
ellos ya habían integrado bastante esta lógica de atrapar, ¿cierto? Y empezar a comerciar con los grupos que vivían en esa zona. Entonces puede ser que algo de esa expresión haya influido la lógica de Magallanes, aun cuando no hay nada en la orden de la expedición, en la capitulación de Magallanes, no hay nada del rey de España que le diga que tiene que traer muestras de personas o tiene que iniciar un comercio de pueblos locales. No hay nada de eso. Entonces quizá hubo algún elemento de él querer entregarle un valor agregado. Como dices tú, el intento no terminó muy bien, ¿cierto? De hecho, en algunos puntos los que lo capturaron, los que secuestraron, tampoco le hicieron el trabajo muy sencillo. Ya y en la misma región los pueblos terminaron siendo, no terminaron cayendo en estos círculos ni de esclavitud ni de explotación económica como sí se observaron en otras zonas de América y particularmente ligado, por ejemplo, a la explotación imperialista de África. Pero sí, es un paréntesis oscuro dentro de lo que es la expedición de Magallanes. No, claro, entendiendo también que Magallanes tenía también un sirviente, ¿cierto? Seguramente venía con el chip ya de tener un sirviente que venía cercano a las Indias, que lo acompañaba muy cercanamente. Bueno, este viaje va avanzando, vamos descendiendo hacia el sur, la tierra se va recogiendo hacia el occidente y bueno, ocurre la primera gran calamidad, que es el naufragio de la nao Santiago, ¿cierto? Antes del ingreso al estrecho, un poco antes, y bueno, justamente en ese, antes del ingreso al estrecho de Magallanes, donde nos queremos detener un pequeño momento, un par de minutos, ya que vamos a hacer una pequeña pausa. Pasaron volando el primer bloque y vamos a llegar ya plenamente a Magallanes, ingresando al estrecho de Magallanes y a este territorio en el cual nosotros cohabitamos y se conmemoran ya los 500 años de este viaje tan importante para la humanidad. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias. Uno de los elementos desaparecidos y por lo mismo olvidados en la ciudad de Punta Arenas eran los famosos chirimbolos. Los chirimbolos eran pilares metálicos conocidos formalmente como pilares anunciadores. Tenían 12 metros y medio de alto y 90 centímetros de diámetro. En ellos se pegaba publicidad y estaban ubicados en diferentes puntos visibles o muy transitados de la ciudad. Su origen está en la Belle Époque del viejo continente. Eran muy comunes en las capitales de Europa y llegaron a Magallanes con los inmigrantes. Había uno en calle Roca, esquina 21 de Mayo, también en Pedro Montt con Magallanes, Waldo Segel con Bories y en las esquinas de la Plaza de Armas, pero también en las intersecciones de las calles principales como en Bories con Colón. Estos elementos se concesionaron como columnas anunciadoras y su administración estaba a cargo de la compañía de seguros La Confianza. Era muy común verlas entre los años 1900 y 1930. Hoy solo podemos verlas en las antiguas fotografías de la ciudad de Punta Arenas. Amigas, amigos, bienvenidos a este segundo bloque de la interesante conversación que estamos teniendo con destacados académicos que están narrando un formato ameno para que la gente en sus casas pueda aprender un poco, acompañarnos sobre esta navegación. El viaje de Magallanes, Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes, que es el
primer europeo en ingresar a las aguas del estrecho y siendo una parte de un gran viaje que cambiará para siempre la historia de la humanidad, por supuesto, eso es un tema universal. Y para ello tenemos hoy día a Francisco Torres y Ernesto Fernández de Cabo, catedráticos que estamos y nos están orientando sobre este viaje, el viaje de Magallanes y en particular en el estrecho que hoy lleva su nombre. Quedamos en el último bloque conversando de que naufraga la nao Santiago, que es la más pequeña. La tripulación se queda en la orilla de la playa esperando que el mar entregue algún elemento que se pueda rescatar de este naufragio y bueno, se pone la navegación aún más complicada y seguimos enfilando hacia el sur. Sobre las embarcaciones, Ernesto, si tienes algún apunte que nos oriente sobre las embarcaciones y la tripulación que tenía la expedición de Magallanes. Si bien también hay muchas dudas sobre el total, algunos hablan de 45, suman, restan. Correcto. Bueno, yo aquí ayer justamente compré un libro de María José Cumplido, que es la autora de Chilenas y Chilenas Valientes, y ella escribió un libro bien didáctico de Hernando a Magallanes. Y aquí en la página 33 habla justamente de las naves que componen la expedición. La más grande, Trinidad, tenía una tripulación de 62 hombres, San Antonio 57, Concepción 44, Victoria, que es la única que se llegó al puerto destino, 45 tripulantes, y Santiago, la más pequeña, que tú lo dijiste, 31. En total eran 239 tripulantes. Llegaron solamente 18 a destino. Y las nacionalidades, 185 españoles, 37 portugueses, 23 italianos, 10 franceses, 4 flamencos, 2 griegos, 2 alemanes, un inglés y un malayo. Aquí no hay croata. No hay croata. Muy bien. Pero yo quisiera hacer un hincapié a algo que es muy importante, que en esta expedición, en esta llegada o hallazgo del estrecho, logran encontrar el paso, Magallanes logra encontrar el paso tan deseado entre los dos océanos más grandes del orbe y descubre o encuentra Chile, porque en realidad cuando estudiábamos, ¿no es cierto?, en la escuela nos enseñaron de que Chile fue descubierto por Diego Almagro en el año 1536. Hoy en día la historia ha cambiado, o sea, los textos de historia ya mencionan y hacen hincapié en que hay un doble descubrimiento de Chile, por el norte y por el sur. Entonces eso es muy bueno para que entendamos que nosotros, desde una mirada más regionalista, le damos importancia a este paso, este hallazgo, pero la mirada en Chile fue siempre centralista. Diego Almagro, y omitían a Hernando de Magallanes. Inclusive, hay algunos historiadores que hablan de el descubrimiento de Chile, Diego Almagro, y el descubrimiento del estrecho por Hernando de Magallanes, como que si el estrecho de Magallanes no fuera Chile. Ese es un gran tema. Yo creo que lo podemos discutir en la 4ª temporada del programa, pero como dice el profesor, si uno revisa textos no tan antiguos, de hecho, del Ministerio de Educación, la imagen de Magallanes está muy disminuida en comparación con otras de nivel más nacional. Bueno, y también no resta mérito también que también esta misma discusión genera una tercera o segunda discusión que habla sobre los pueblos originarios, ¿cierto? La presencia y también una revitalización de los pueblos originarios en Magallanes. Y bueno, estos 500 años también han servido para discutir, para conversar y para valorar cada una de las aristas de este viaje. Ahora, sobre algo bien interesante de los nombres de las naves, que ahí uno puede ver mucho la influencia española en Sudamérica y la influencia católica dentro de la lógica española, porque esos nombres, Trinidad, Concepción, San Antonio,
Santiago, Santiago, ¿qué son decir? encontrables en casi todos los estados que hoy día son ex colonias españolas. Siempre hay una ciudad, un puerto, un cerro que lleva el nombre de Trinidad, Santiago. Se repiten mucho dentro de la lógica hispanoamericana. Sí, totalmente. Bueno, y también quiero destacar la obra de don Mateo Martinich, ¿no es cierto? Que él fue un gran defensor de que Chile fue descubierto por, ¿no es cierto?, Hernández Magallanes, porque la verdad es que algunos historiadores hablan de un paso fugaz, y ese paso fugaz por el estrecho son 38 días, desde que entra hasta que sale, 38 días que estuvo en el estrecho, y que algunos historiadores hablan de un paso fugaz como que Magallanes entró y salió al otro día, y eso no es así, y eso lo destaca muy bien nuestro gran historiador, don Mateo Martinich. Sí. Oye, y sobre el mismo viaje y avanzando en esta navegación, está el Cabo, las 11.000 vírgenes, ¿cierto? Y está este ingreso estimado el 21 de octubre de 1520. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Ya han tenido un ingreso en el estuario Río de la Plata? ¿Hay alguna técnica, alguna modalidad de ingreso a este paso, que bueno, aún está en duda, para ingresar a algo absolutamente desconocido también? Con Bueno, corriente, me imagino sí. que es muy complejo. Bueno, de hecho, primero no es fácil ingresar al Estrecho de Magallanes por su puerta oriental, ¿ya? Y las siguientes expediciones, que me parece que va a haber unos invitados luego en otro capítulo sobre eso, evidencian eso. No es fácil ingresar al Estrecho de Magallanes por el Atlántico. Y ya Magallanes también traía cierta estrategia, que es la de hacer ingresar primero uno de los barcos de menor tonelaje, ¿cierto?, que tiene una movilidad quizá más accesible, y que se adelante y que al avanzar cierta distancia después regrese con la información. Y ahí le informa a la nave capitana si es que esto es o no es un posible paso. Y esa es la estrategia que usan y más o menos llegan hasta la observación de la zona de la angostura, de la primera angostura. Sí. Y de hecho ahí es donde se sucede, cerca de ese sector, es donde se sucede, o nosotros registramos, que es la primera vez que un navegante de esta expedición toca tierra en lo que hoy día entendemos es territorio chileno. ¿Ya? Que me parece que el apellido del marino era Carvalho. Carvalho, Joao Carvalho. Jean Carvalho. Juan Carvalho, Joao portugués. Carvalho, claro. Portugués. Otro portugués. Y él sería el primero que lo envían, ¿cierto?, a que se baje, que se suba a una zona de altura y registre si se ve salida o no se salida. Irónicamente no la ve. De hecho, entendemos que se subió aproximadamente por la zona de Monte Dinero y efectivamente si tú te paras de ahí no ves la salida, pero el capitán siguió su instinto y siguieron avanzando a través de la primera y segunda angostura. Sí. Bueno, precisamente, claro, en las tierras bajas de Oriente, donde particularmente no hay mucha altura, en Monte Dinero, Monte Aymon, alturas no mayores de 100 metros, en realidad poco lo que se podía avisorar hacia el interior. Pero también dentro de estos primeros días de ingreso de las naves de la expedición, también está una visión especial del territorio de la isla inmediatamente contigua a la península de Brunswick, la isla que por los indígenas llamada Caruquinca, ¿cierto? Sí. Y la descripción de Magallanes de estos territorios también, Claro, la toponimia. Cuando avistan, bueno, lo avistan en oscuridad, la tierra del fuego donde están los indios Selknam Onas, ¿no es cierto? Le incorpora un nombre nuevo y le pone tierra de humo, y tierra del fuego, tierra de los fuegos. Y bueno, la toponimia también es rica en esta zona. Ellos contribuyen yo les nombré Patagón, ¿no es cierto? Deriva de esta expedición, Tierra del Fuego, otros nombres, como por ejemplo cuando salen, avistan el Pacífico, que se llama Mar del Sur, ellos le colocan Magallanes por la agua que está muy quieta, Pacífico. Enriquecen nuestra toponimia. Sí, por Vasco Núñez de Balboa, antiguamente ya visorado este océano, claro. Sobre el mismo, Francisco, comentando, bueno, este ingreso al estrecho, hemos pasado la primera angostura, ¿ya? Es como una gran,
una gran bolsa de ingreso al estrecho, la primera angostura, y luego tenemos también una serie de islas, empieza a aparecer. Y también dentro de la expedición de Magallanes nos llama la atención de que, siendo un viaje exploratorio, quizás por supuesto con fines comerciales, también hay momentos para dedicarse a medir, a entender la distancia de las estrellas, lograr de ubicarse geográficamente con los instrumentos rudimentarios de la época. También hay algo de científico en esta expedición. Sí, hay un registro importante del proceso, pero siempre con un enfoque de cuál era su objetivo y con un enfoque muy comercial, muy de industria, ¿no? Estas son las primeras representaciones de los reinos europeos abriéndose a una nueva forma de imperialismo que, más que con el control militar, tiene que ver con generar lazos de comunicación, de intercambio comercial, ¿no? Entonces no hay que confundir. Siglos después van a llegar las expediciones que son mucho más enfocadas en el enfoque científico. Los ingleses van a brillar en esa línea. Sí, lo de Magallanes que tiene de singular, que uno de sus tripulantes, ¿cierto? El italiano Antonio Pigafetta, es el que toma registro y va, ¿cierto?, acumulando información que luego va a lograr presentar en la manera de una narración del viaje de Magallanes. Ahora, irónicamente, para que uno pueda ver cuál es el verdadero interés de estas expediciones, las coronas no están muy interesadas y no auspician a Pigafetta respecto a la presentación de sus resultados, porque a las coronas española y portuguesa lo que les interesaba era la ruta. Y una vez teniendo la ruta, que de hecho la siguiente expedición, varias de las siguientes expediciones vienen con sobrevivientes del viaje de Magallanes, porque son los que saben repetir el viaje, pero no dan mucho interés a esta acumulación de información que Pigafetta y otros cronistas del viaje fueron acumulando, tomando en cuenta que es una zona que tiene especies y tiene características que son totalmente singulares a nosotros hasta el día de hoy. O sea, uno imagina que la primera vez que pasaron, como planteas tú, de una altura muy baja de la zona oriental a toparse con las grandes cadenas montañosas de la zona oeste, tiene que haberlos dejado perplejos. O sea, es un cambio de paisaje brutal el que se da en nuestro estrecho. Entonces, sí hubo un registro de eso, pero lamentablemente en ese momento el enfoque fue mucho más comercial. Sí. Oye, Ernesto, también dentro de este viaje seguimos avanzando, ¿cierto? Hay detenciones, bajadas en diferentes lugares, San Gregorio, en las islas. Y bueno, el camino sigue hasta encontrar el paso ancho, ¿cierto? El gran estrecho, como lo relatará Magallanes el 1 de noviembre, ya un estrecho con todas las letras. Me imagino Magallanes, un gran navegante, gran conocedor, ya bueno, no hay ninguna duda que este es el paso interoceánico. Me imagino viendo el agua, las algas, el color, los fondos. Es un marino aventajado dentro de la triada de los marineros más importantes. Noble, había hidalgo, ¿no es cierto? Hijo de alguien conocido, noble, y que tenía mucha educación. Y era un experto en navegación, ya había estado en India, había servido a la corona portuguesa, en fin, no era un marino sin educación, sino que tenía expertise en estos viajes. Por lo tanto, se pudo dar cuenta que ese donde habían entrado tenía salida, y con gran júbilo celebraron, ¿no es cierto?, ese encuentro de los dos grandes océanos. Oye, precisamente luego de encontrar este gran paso, el paso ancho, ocurre un hecho y un golpe fundamental que tiene que ver con la deserción de una de las naves, de la San Antonio, que a mi modo de ver marcará todo el siguiente paso y los siguientes años de esta expedición, porque era una de las embarcaciones que tenía mayor número de pertrechos, de alimentos, y que causó un gran problema. Esa nave se vuelve justamente porque no creyeron en Magallanes. ¿Dónde nos va a llegar este hombre, aparte de ser portugués, y que era a través del viaje Magallanes se hace más introvertido? Era un hombre muy introvertido y no le contó a nadie sus planes. Eso también los tiene muy nerviosos a la tripulación. No le contaba nada a los otros capitanes. Entonces
eso también juega en su contra a Magallanes, juega en contra de Magallanes. Sí. Oye, Francisco, sobre este periplo, 38 días en el estrecho, ¿cierto? Conocido como tú bien dices, viendo los cambios que van avanzando, ¿cierto? Desde las tierras bajas, precordillera, la cordillera, ya hasta la zona de los archipiélagos. La verdad que un viaje memorable. Y también hay otro punto destacable que es la bahía de las Sardinas. Fortescue, también una detención importante que tiene con relación, como hablaba Ernesto, con la primera misa, que también es más que un hecho, también es lo imagino como un símbolo para esta expedición. Sí. Ser una misa en el territorio. Ahora, hay una misa en el contexto. Por favor, que nadie crea que construyeron No, claro. ¿cierto? Una catedral. No, era más un símbolo de lo que estaba sucediendo. De hecho, por mucho tiempo ha habido discusión donde específicamente está esa bahía de las Sardinas, porque además, bueno, hay un elemento bien interesante que lo conversábamos con el profesor, bueno, somos todos profesores, que es que lamentablemente una de las cosas que dificulta la conexión de este viaje con la población, con la conexión histórica y de identidad, es que la mayoría de los hitos del viaje de Magallanes no se correlacionan con los hitos actuales de la vía del Magallánico. Entonces, por ejemplo, Magallanes no se detiene en la plaza, lo que hoy día es la plaza de Punta Arenas, sino que los lugares que él toca, que él observa, que él mide, son lugares que hoy día para nosotros no son cotidianos. Entonces, por ejemplo, la bahía de las Sardinas, que está en la zona sur de la península, cierto, pasado el cabo, eso fue una zona muy importante porque es donde él, una vez que confirma que esto es el paso, ¿cierto? Él envía una pequeña embarcación que regresa y le dice, sí, Magallanes, hay una salida. Él dice, voy a hacer el acto final de posesión, que es la realización de una misa, ¿cierto? El empoderamiento en nombre del rey de España del territorio, ¿cierto? Y el registro de que esto es lo que siempre estuvo buscando. Era todo parte de un simbolismo, ¿no? Era como marcar el éxito final de lo que estaban buscando. Pero lamentablemente esa zona hoy día no la visitamos constantemente, es difícil de llegar, entonces hay cierta desconexión con cómo Punta Arenas ve su historia, cómo Magallanes ve su historia respecto justamente a uno de los lugares más importantes del viaje de Magallanes. Oye, ya avanzando, y bueno, lamentablemente el tiempo pasa volando terminando el programa, pero también terminando el viaje, Magallanes va acercándose hacia el Pacífico. O sea, Magallanes le quedaba para rato en todo caso. Sí, claro. Pero Magallanes se acerca hacia el Pacífico y hay nuevamente un gran signo de pregunta. Un Pacífico que no había sido cruzado en su inmensidad. Es casi un tercio del globo. Y bueno, Magallanes también tampoco hay una claridad de cuánto se va a demorar en llegar a Molucca, 3 días, 3 semanas. En realidad terminan siendo meses de grandes penas y de una gran mortandad de marineros. También esto de ver el Pacífico y lanzarse hacia lo absolutamente desconocido es como el ejemplo claro del viaje mismo de Magallanes. Claro, hay que pensar de que este viaje fue el primer viaje, la primera expedición que da la vuelta al mundo. 1519, 1522, y son 3 años de penuria, de sinsabores. Y bueno, Magallanes tuvo un triste final. Él llega a las Filipinas, desembarca ahí en la isla Mactán, donde muere, y ahí es donde toma el mando de la expedición Sebastián Elcano. Pero él trata de hacer justicia a un asunto bien específico y peca de ingenuo, y a pesar de que le dijeron de que no hiciera tal cosa, él la hace porque era obstinado Magallanes, y bueno, deja sus huesos ahí en las Filipinas. Sí. Bueno, este viaje, 38 días por el estrecho, el año 2020 conmemora los 500 años. No deja de ser una fecha importante. Para cerrar y agradecer su tiempo, su disposición, ¿qué esperas para este 2020? Magallanes, el viaje, todo esto que se conmemora, las visiones, diferentes visiones. ¿Cómo avisora este 2020?
Bueno, nosotros con la misma Universidad de Magallanes lo que esperamos es que aprovechemos la gran oportunidad que es celebrar 500 años de un hito que tiene importancia global y quizá ahí hay un tema de conciencia que nos falta mucho generar, que no es una festividad local, que tú al continente donde viajes se sabe quién es Hernán de Magallanes. Y el 2020 todo eso va a articularse alrededor de nosotros. Entonces vamos a recibir mucha atención, mucha visita de expertos internacionales, de instituciones internacionales. Y la idea para nosotros ojalá es dejar conciencia y generar conciencia de qué es lo que pasó acá y por qué es tan importante y por qué determina la historia de la región. Toda la historia de la región gira alrededor, por lo menos en sus primeros, en sus 95 primeros por ciento del año, de su existencia, gira alrededor del Estrecho de Magallanes. Y por eso para nosotros es tan importante su figura y su expedición, ¿ya? Y generar también conversación y discusión sobre muchos aspectos. Acá aparecieron algunos, por ejemplo, el profesor comentó esta discusión que hay entre qué es lo que representa Juan Sebastián Elcano dentro del viaje, ¿no? Para los españoles lo elevan, los portugueses elevan a Magallanes. Entonces, esas conversaciones son interesantes, pero tenerlas a partir de lo que representa o puede representar para nosotros como un hito más de una región singular en un momento singular. Sí, gracias, Francisco. Y profesor Fernández de Cabo, ¿cómo espera este 2020? ¿Cómo la visora? Como dice el colega Francisco Torres, es una gran oportunidad para darnos a conocer, para conmemorar este magno acontecimiento que no es local, es universal, es varias cosas, por ejemplo, el vínculo que hay entre el hallazgo de este paso interoceánico, también la vuelta al mundo, demostrando la esfericidad de la Tierra. Y bueno, es un espacio de reflexión, más de echarnos la culpa por esto o por el otro. Yo creo que es una buena oportunidad para reflexionar lo que fue esta gran proeza lograda por la expedición Magallanes-Elcano. Bueno, agradecer a nuestros invitados, agradecer a la gente que nos acompañó a través de las diferentes plataformas de UMAC Televisión y bueno, invitarlos a los siguientes capítulos, a revisar las temporadas anteriores a través del canal de YouTube de la Universidad y de UMAC Televisión. Agradecer a Francisco, a Ernesto por su tiempo, por su exposición y bueno, amigos, amigas, seguir en compañía de UMAC Televisión y toda su interesante programación que nos acompaña todos los días en la televisión regional. Así que muchas gracias, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.